Este programa es patrocinado por Bayer, Sanidad Animal, Decasilos, más leche, más carne, Dow AgroScience, soluciones para un mundo en crecimiento, Agribrands Purina, líder en nutrición animal. Pues amigos, aquí estamos en el Teatro Isauro Martínez, aquí en la bella ciudad de Torreón. Hay mucha actividad pecuaria. Tercer, Foro Internacional Metabólico Lechero que organiza Bayer, sea de éxito como todos los que ha organizado anteriormente. Estén atentos en estos programas que les llevamos aquí desde Ranchos de Hoy, la pasión por la productividad. Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Bien, muchas gracias. Quiero agradecer al equipo de Bayer por la invitación. Por supuesto, agradecer a todos ustedes la presencia y a toda la gente que está conectada en línea. Y bueno, es un orgullo para mí estar aquí porque, bueno, mucho de la información que les voy a presentar fue información generada precisamente en esta zona y una actividad importante dentro del ámbito académico pues es el transmitirle. Entonces, quiero felicitar también a Bayer por el esfuerzo que hace por organizar este tipo de foros, que bueno, un objetivo importante pues es la actualización de todos nosotros, porque si bien está dirigida hacia ustedes, pero créanme que yo aprendo mucho más todavía. Y bueno, pues compartiendo el escenario, ¿no? con por ejemplo, el doctor Lor con importante ponencia. Y bueno, vamos a entrar entonces al tema de la importancia del calcio. Una frase que tenía el doctor Lor la semana pasada, que tuve una oportunidad de escuchar una de sus ponencias, es que todos tenemos un tema que nos gusta mucho más, ¿no? Incluso le damos más importancia. Entonces, dentro del periodo de transición, pues quizás si me preguntan a mí cuál es el tema más importante, pues yo diría que el de la hipocalcemia. Si le pregunto al doctor Lor, pues va a decir que el de la metionina probablemente o la vitamina B12, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a empezar por platicar con la incidencia de hipocalcemia. Posteriormente vamos a hablar de la hipocalcemia, por supuesto, y su efecto sobre la salud, el efecto sobre la reproducción. Posteriormente vamos a hablar de cómo se regula fisiológicamente esta calcemia para precisamente poder entrar en el aspecto de cómo prevenirla, ¿sí? En el aspecto de la prevención. Y bueno, pues vamos a terminar con algunas conclusiones. Entonces, brevemente, para recordar un poco las funciones súper importantes del calcio. El calcio tiene funciones a nivel extracelular y a nivel intracelular. Entonces, de manera extracelular, pues funciona para la formación del hueso. Y bueno, más que nada ahí es como una reserva de calcio. Funciona también para la coagulación sanguínea y importante para transmitir el mensaje de contracción muscular, la excitabilidad neuromuscular. De manera intracelular, bueno, pues súper importante para mantener a la vaca de pie en este caso, para la contracción muscular. Por supuesto, estamos hablando también de la contracción del músculo liso, muy importante en muchas funciones que más adelante vamos a tratar. Funciona también como segundo mensajero para secreción de neurotransmisores y de hormonas, y una función muy importante que es para la activación y el mantenimiento óptimo del sistema inmune. Entonces, la hipocalcemia se presenta principalmente de dos formas, una forma clínica y una forma subclínica. En el caso de la forma clínica, normalmente se dice que
se presenta, es decir, la vaca está tirada, podemos ver clínicamente que la vaca tiene un problema. Esto se presenta cuando las concentraciones séricas de calcio son menores a 1.5 milimoles por litro. Para quienes trabajan con las unidades de miligramos por decilitro, simplemente esto multiplíquenlo por 4 y tenemos entonces el dato. Yo he visto en algunos casos incluso concentraciones menores a estas y vacas que están de pie. Entonces, como que esto nos falta mucho para llegar al punto. O sea, yo más bien creo que no es tanto de qué concentración tenga, sino cuánto tiempo lleva con esa concentración. ¿Ok? Bueno, esto se presenta las primeras 48 horas posparto, principalmente. Y lo importante aquí es que actualmente ha disminuido mucho la incidencia. Aquí en la misma comarca lagunera probablemente estemos hablando de quizá llegar a 1% de vacas con fiebre de leche, con vacas caídas. El problema real pues es la hipocalcemia subclínica. Aquí más o menos lo que se ha identificado es que entre 1.6 y 2 milimoles por litro es una concentración que la vaca está de pie, probablemente no la vemos enferma, no le vemos ningún signo clínico, sin embargo eso nos va a afectar en algunas otras funciones posteriores. El punto aquí es que este problema se presenta más o menos entre un 50, 60 hasta 70% de las vacas. Se presenta en las primeras 72 horas posparto y en un estudio, por ejemplo, del doctor Reinhardt, publicado en el 2011, mencionan que cuando ellos toman una muestra en los primeros 3 días posparto, dependiendo del número de lactancia de la vaca, la incidencia pues aumenta mucho más y entonces ellos encuentran que en vacas de tercer, cuarto parto pues anda alrededor del 50% la incidencia de hipocalcemia subclínica. En vaquillas de primer parto normalmente pensamos que no tiene ningún problema, pero vean en este caso, ellos en ese estudio encontraron hasta arriba del 20% de incidencia de hipocalcemia subclínica. Recuerden, esto es una muestra tomada en los primeros 3 días posparto. Nosotros aquí en un estudio que realizamos tomando muestras a las primeras 6 horas, 12 horas, 7 días posparto, encontramos incluso hasta 66% de hipocalcemia subclínica en vacas primíparas y 71% en vacas multíparas. Obviamente, pues esto es un efecto. O sea, el hecho de que la concentración o la incidencia sea mucho mayor, pues es que estamos tomando una muestra de manera mucho más temprana. Entonces, el riesgo de encontrar vacas con hipocalcemia en esos primeros días pues es mucho mayor. Esta hipocalcemia, decíamos, tiene efectos sobre la salud y en este caso sobre el sistema digestivo. Tiene un importante efecto básicamente dado por la cuestión de la disminución de la motilidad. Entonces, cuando disminuye esa motilidad del sistema digestivo, por supuesto, uno de los primeros efectos que vamos a encontrar es que va a bajar la ingestión de materia seca. De por sí ya venía disminuida por el efecto de estrés y por el efecto de las hormonas relacionadas con el parto. Entonces, si aunado esto hay una disminución de la calcemia, pues entonces la concentración o la ingestión de materia seca va a disminuir más. Esto va a agravar el balance energético negativo, se van a movilizar los triglicéridos y entonces, si hacemos una medición de estos triglicéridos, en este caso, si medimos nefas o ácidos grasos no esterificados, pues podemos encontrar una concentración mayor a 0.7 milimoles y entonces eso nos está indicando que es una movilización exagerada, que va a tener repercusiones posteriores. Esta baja ingestión de materia seca y de fibra con ello también nos va a predisponer a un desplazamiento de abomazo, lo cual, bueno, pues va a hacer este balance energético mucho más fuerte.
y haber una mayor movilización. Esas grasas que se movilizaron van entonces a depositarse en el hígado, provocándonos hígado graso. Por supuesto, van a estar alteradas funciones del hígado, como ya lo veíamos en la plática anterior, y se van a producir una gran cantidad de cuerpos cetónicos, principalmente beta-hidroxibutirato, que es el que tomamos en cuenta para decir cuando una vaca tiene cetosis. Y en este caso, pues estamos hablando otra vez de una cetosis subclínica. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Por supuesto, pues va a haber una baja en la producción láctea. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, que cuando hay hipocalcemia, la vaca se siente mal, tiene hipotensión, tiene algunas otras cosas, y una cosa que va a tener también es que tiene estrés y va a incrementar la concentración de cortisol. Entonces ese cortisol incrementa la movilización de triglicéridos, incrementa, por supuesto, cómo se siente esa vaca. Si esa vaca está en un estado no muy agradable. Y por supuesto, la depresión del consumo todavía es mayor. Entonces eso pues, va a repercutir más todavía en una disminución en la producción de leche. En este estudio que realizaron en la Universidad de Florida, ellos evalúan vacas por el tipo de parto, y entonces clasifican a las vacas que parieron normal y vacas que tuvieron alguna dificultad al parto, y esas vacas las clasifican como unas vacas que tienen un riesgo de metritis alto. Entonces comparan vacas por el riesgo de metritis, riesgo bajo y riesgo alto. Y bueno, lo que se puede observar es que las vacas cuando hacen Bayer, Science for a Better Life. Estamos ubicados en el estado de Jalisco, en el municipio de Lagos de Moreno. Soy el médico Refugio Padilla Ramírez, estoy a cargo del establo San José del Potrero. Rancho San José del Potrero, estamos certificados bajo la norma ISO 22000. Bajo este sistema hay ciertas medidas para entrar al área del ordeño. Portar cierta indumentaria, que es las botas, cubierta la cabeza y un cubreboca. Para nosotros ser más productivos necesitamos crear un ambiente de relajación en la sala de ordeño, poniéndose este tipo de música para que la sala sea un ambiente de tranquilidad. Encontramos en el área de recién paridas. En este corral se revisan las vacas diariamente, se checa al parto, la condición corporal del animal para hacer un registro en el sistema. Aquí la problemática de enfermedades que se nos presentan, tenemos un caso aquí de retención de placenta. Las vacas son marcadas con la fecha de parto en la anca derecha de la vaca. Podemos ver, esta parió el día 5 de junio. Ella presenta retención de placenta. Aquí se marca con crayón amarillo la enfermedad RPL 0. 0 significa que la vaca parió normalmente. El protocolo para el uso del catosal en este tipo de ganado con retención es, identificando la retención, comienzan a picar la vaca 3 días consecutivos. Aquí está la guía, se le pone la C, que significa catosal. Cada día es una raya hasta terminar con el tercer piquete. Todos sabemos que una vaca que tiene retención luego va a presentar una metritis. Esto conlleva que la vaca presente elevaciones de temperatura que va a demeritar el consumo de alimento de la vaca. ¿Qué queremos hacer con el catosal? El butofosfán que tiene el catosal nos va a ayudar a que el hígado, los hepatocitos del hígado empiecen a trabajar más rápido. ¿Para qué? Para que la vaca también no deprima su consumo de alimento con la ayuda de la B12 que trae el catosal. Lo que queremos hacer con este tipo de ganado que tiene un periodo seco prolongado es que el hígado puede llegar a presentar hígado graso.
que los hepatocitos estén ahí un poco dormidos y lo que queremos es activarlos para que el hígado empiece a trabajar lo más rápido posible y la vaca empiece a tener un buen consumo de alimento y no tengamos problemas de condición corporal. Los jóvenes aquí hacen la aplicación en la tabla del cuello. Vuelvo a repetir, son 3 aplicaciones después del diagnóstico de la retención de placenta. Soy el médico Refugio Padilla Ramírez, soy la voz autorizada de los expertos Bayer. Y si es Bayer, es bueno. Bayer, Science for a Better Life. Mi nombre es Ricardo Emilio Ordóñez Gibson, soy ingeniero agrónomo y estamos trabajando para DECALB. Estamos en la zona sureste de México impulsando la actividad de siembra de maíz para ensilado del mismo. Soy José Hernández López, del Rancho de la Gloria. Mi nombre es Gilberto Guillén Trinidad. Y el mío es Gilberto Guillén Aguilar. Somos presidentes del Rancho Ojo de Agua, aquí donde estamos presentes. Soy Gerardo Martínez, propietario de Finca Las Brisas. Lo primero que nos damos cuenta es el poder de germinación de la planta. Ya no germinaba igual, no brotaba igual la planta. Un 70%, un 100%, son 70%, y con la marca de semilla de cal hemos obtenido más o menos un 90%, 95%. Consumíamos silo de sorgo forrajero, era comprado en esas ocasiones y optamos por empezar a elaborar nuestro propio silo. Estamos sembrando el maíz con DECALB, preparando los sementales con silo. Pues donde vemos el beneficio muy rápido es en la producción de leche. Aquí los campeones los alimentamos con silo, con semilla de cal. Se ve una ganancia de peso mucho mayor. ¿Cuál es el resultado? Por más producción de leche, el ganado esté más gordo, ¿no?, en el tiempo de esquiaje, que es donde más se necesita. Cuando tienen una menor concentración de calcio, clasifican a las vacas si tuvieron concentraciones normales de calcio, o sea, si no estaban en hipocalcemia subclínica o con hipocalcemia subclínica. Y lo que se ve es que las vacas con concentraciones normales de calcio tienen menores concentraciones de ácidos grasos no esterificados, de nefas. O sea, la hipocalcemia al principio, en los primeros días posparto, va a predisponer a las vacas a una mayor movilización de ácidos grasos y a una mayor concentración de nefas, como lo podemos ver en este caso. Este sería el grupo que tuvo hipocalcemia, tiene mayor concentración de nefas. Lo mismo para beta-hidroxibutirato. O sea, las vacas que tienen una normocalcemia tienen una menor concentración de beta-hidroxibutirato, mientras que las vacas con hipocalcemia subclínica pues tienen mayor concentración y por supuesto están en más riesgo de sufrir cetosis en días posteriores al parto. ¿Qué efecto tiene la hipocalcemia subclínica sobre la reproducción?
Bueno, un factor muy importante dentro del periodo de transición que está muy relacionado es la inmunosupresión. Al momento del parto hay una inmunosupresión muy importante. Esa inmunosupresión puede estar asociada por un incremento en los ácidos grasos libres o nefas. La misma cetosis puede exacerbar esa inmunosupresión. La falta de vitaminas A, D, E, selenio, cobre, zinc, como veíamos en algunos experimentos. Y, por supuesto, esa baja concentración de calcio, que es bastante importante. Entonces, en uno de los estudios que les menciono de la Universidad de Florida, lo que evaluaron fue la cantidad de neutrófilos, la concentración de neutrófilos en sangre de esas vacas desde el día 0 al día 3 posparto, y obviamente lo que se ve es que las vacas que tienen hipocalcemia subclínica tienen una menor concentración de neutrófilos. Pero además, mucho más importante, hay otros estudios donde no mencionan esta baja de concentración. ¿Sí? El número de neutrófilos pues, es igual, pero sí muy importante la función de cada uno de esos neutrófilos, que disminuye bastante cuando hay esa hipocalcemia. Entonces, cuando hay esa disminución en la motilidad del músculo liso, en este caso del útero, pues lo que vamos a encontrar es que va a haber mayor riesgo de distocia. Esto va a provocar retención placentaria, más la inmunosupresión que se presenta de manera natural en la mayoría de las vacas, exacerbada por todo esto que les comentaba, pues va a provocar entonces que la salud uterina se vea comprometida, alargando el tiempo de la involución uterina, predisponiendo a las vacas a metritis, a endometritis, y por supuesto pues esto nos va a pegar en la eficiencia reproductiva. Una vaca que está sufriendo metritis probablemente puede tener una metritis mucho más grave acompañada con fiebre, pues por supuesto que va a disminuir el consumo de materia seca y eso nuevamente va a repercutir sobre la producción de leche. En este trabajo, este es el trabajo que les mencionaba, donde clasifican a las vacas como de riesgo bajo o de riesgo alto para sufrir metritis. Y bueno, cuando analizan las concentraciones de calcio encuentran que si una vaca parió con alguna de estas condiciones, o sea, tiene alto riesgo de sufrir metritis, esas vacas también van a tener una menor concentración de calcio, fíjense, hasta los primeros 12 días después del parto. O sea, la hipocalcemia subclínica normalmente nos hemos enfocado en los primeros 3 días posparto. Sin embargo, vean como en este caso, aquí estamos hablando incluso hasta el día 4 y los niveles pues son mucho más bajos, incluso aquí hasta el día 12, todavía son niveles bajos. En este caso son más altos del nivel normal, del punto de corte para decir cuándo hay hipocalcemia subclínica. Sin embargo, podemos ver que están más abajo incluso que las vacas que no tuvieron ningún problema. Entonces, muy importante enfocarse en pues, cómo cuidamos nuestras vacas al parto. Precisamente desde ahí podemos empezar a prevenir entonces que la vaca haga o no hipocalcemia. Bien, esto es entonces, en ese mismo dato analizaron ahora las vacas, no por el riesgo que tenían de sufrir metritis, sino las vacas que hicieron metritis, ¿sale? Y entonces se encuentra un resultado muy similar, es decir, las vacas que hicieron metritis pues tienen concentraciones más bajas de calcio. Y vean, incluso aquí hasta el día 12 todavía. Bueno, en este caso pues no siguieron más tiempo, pero ahí nos falta mucho saber qué es lo que pasa, hasta qué día posparto la vaca ya tiene esa capacidad para recuperar niveles adecuados de calcio en la sangre. Ok, voy a hacer aquí un poquito de énfasis en el tipo de enfermedades uterinas porque normalmente nos confundimos entre metritis, endometritis y quiero hacer énfasis en otra entidad que es bastante importante. Bueno, en el caso de
Las enfermedades uterinas, estamos hablando de la metritis puerperal, que es cuando está acompañada de metritis con fiebre y la vaca tiene un decaimiento general mucho más acelerado. Por supuesto, hablamos de la endometritis y de la endometritis subclínica. Entonces, en el caso de la metritis, pues principalmente se va a presentar los primeros 20 días posparto y se va a caracterizar por una secreción uterina fétida, principalmente. La metritis puerperal, bueno, ya lo comentaba, se va a acompañar entonces de fiebre y decaimiento general de la vaca. Entonces esto pues es más complicado porque entonces ya necesitamos una terapia antibiótica mucho más fuerte, incluso algunos otros tratamientos auxiliares. En el caso de la endometritis, normalmente estamos hablando de una secreción purulenta del útero, más o menos después del día 20 posparto, y el tipo de secreción puede ser desde estos tipos. Muchas veces encontramos este tipo de secreción y decimos que ya la vaca la damos limpia, ¿no? Y no tiene ningún problema. Bueno, si a esto, si introducimos un cepillo como este, puede ser al cervix o puede ser hasta el útero, podemos medir en un microscopio la cantidad de neutrófilos. Y entonces, dependiendo del día que tomemos la muestra y dependiendo del porcentaje, hay 2 puntos de corte. Cuando se toma la muestra el día 30-32 posparto, decimos 10% de neutrófilos. Cuando la tomamos el día 40, hablamos de un 5% de neutrófilos para decir si la vaca tiene endometritis subclínica. Es decir, una vaca que probablemente el líquido uterino está así, pero en realidad tiene un mayor porcentaje de neutrófilos. O sea, la vaca tiene una infección que no la estamos viendo. ¿Cuál es el problema? Que la fertilidad de esas vacas está disminuida. ¿Ok? Entonces, más o menos así se comporta los primeros 20 días. Esta sería la curva de incidencia de metritis. Esta sería la curva de endometritis, pero vean la endometritis subclínica. Muchas vacas, por ahí del día 40, 50, todavía tenemos hasta el 40% de endometritis subclínica, que es lo que nos está pegando entonces en fertilidad. Bien, ¿por qué hice tanto énfasis en esto? Bueno, porque se analizó en este trabajo la incidencia de metritis y algunas otras enfermedades de acuerdo a varias condiciones. Y bueno, esas condiciones son, evaluaron si la vaca tuvo concentraciones normales de calcio o tuvo hipocalcemia subclínica. Evaluaron para vacas multíparas y primíparas y evaluaron si la vaca había parido con algún problema, es decir, si tenía riesgo de metritis alto o bajo. Y bueno, lo que se encuentra es que la prevalencia de metritis en las vacas que tienen concentraciones normales de calcio en los primeros 3 días posparto es del 15.8%, mientras que las vacas que hicieron hipocalcemia, el 63% hicieron metritis. En el caso de las vacas multíparas, el 40.5% hicieron metritis, las primíparas el 61%, es decir, aquí también hay un efecto obviamente del número de parto, aunque quizá el efecto pues, es una tendencia, no es un efecto tan significativo. Pero en el caso del riesgo de metritis, pues obviamente las que parieron bien, las que tienen riesgo de metritis bajo, pues el 27.3% hicieron metritis, mientras que las que parieron con algún problema, es decir, tienen riesgo alto de metritis, pues se comprueba ese riesgo con el 67.3% de metritis. Luego, lo que hicieron fue analizar 2 factores, en este caso es el riesgo que tenían de hacer metritis y sus concentraciones de calcio. Es decir, las vacas que tuvieron riesgo bajo de hacer metritis, pero que tuvieron hipocalcemia, se incrementó el porcentaje de metritis. En este caso, el 14.3 aumentó a 40.7 cuando las vacas tuvieron hipocalcemia. Cuando las vacas tuvieron riesgo alto de hacer metritis porque parieron con algún problema, si el nivel de calcio fue normal,
solamente el 20% hizo metritis, mientras que las vacas que tuvieron hipocalcemia, la metritis se presentó en el 77.8%. En el caso de metritis puerperal, pues un efecto muy similar, es decir, la vaca puede tener riesgo bajo de metritis o de un problema uterino porque parió bien, pero si tiene hipocalcemia se va a incrementar ese riesgo o van a presentar. Bayer, Science for a Better Life. Soy el doctor Enrique Vázquez Salinas, médico veterinario. Me dedico a reproducción animal. Estamos en el establo de Noacán, que está ubicado en el municipio de Matamoros, aquí en la comarca lagunera. En estos corrales llevamos un programa de bioseguridad, donde tenemos algunas vacas brucelosas para no contaminar. Entonces tenemos pediluvios, saliendo del corral nos metemos a una desinfección para podernos meter a los otros corrales. Es parte de un programa de desinfección que tenemos en el establo como bioseguridad. En este establo tenemos 2.500 vacas en ordeña, tenemos otra sala con otras 2.500, ahorita vamos a ir allá. Tratamos de tomar las vacas antes de que entren al ordeño ahorita. Cada corral que vamos checando se suelta y luego ya va a la ordeña, para no estar entrampando después. El concepto del confort en los establos, sobre todo aquí en la laguna, es muy importante. Ustedes ven los abanicos para enfriarlas. Estamos haciendo ahorita unos baños para enfriar las vacas, bañarlas en tiempo de calor, que es muy importante porque las vacas con el estrés calórico tenemos problemas de producciones, hay más vacas enfermas, hay menos fertilidades, hay más abortos, entonces tratamos que todo el concepto sea confort. Entre más a gusto tengamos las vacas, vamos a obtener la mayor productividad de ellas. Se gasta mucho dinero en genética y en infraestructura, y muchas veces nosotros mismos frenamos esta productividad cuando no tenemos el concepto de confort en el establo, una nutrición adecuada, las vacunas, que es importantísimo, todos los programas de vacunas. En establos en donde no se lleva ese tipo de seguimientos, son establos que pudiera ser que tengan más problemas y obviamente sus desechos pueden ser mayores. Esos son nuestros arreglos rancheros que luego tenemos. Las vacas se están trompeando normalmente a la pastura, nos la echan para atrás y con eso se las volvemos a arrimar para que no se desperdicie, ¿no? Porque el 60% de los gastos de un establo es por parte de la alimentación. Yo considero que el buen manejo que tengas en tu alimentación, el buen manejo que tengas en la estancia de tus vacas en el secado o en el preparto y en el periparto, lo que sucede después del parto, es el secreto para que tengas vacas sanas y esas vacas las puedas volver a preñar. Eso se logra en base a llevar una buena coordinación y un buen seguimiento de las vacas a diario como una rutina. Bayer, Science for a Better Life. Mi nombre es Ricardo Emilio Ordóñez Gibson, soy ingeniero agrónomo y estamos trabajando para DECALB. Estamos en la zona sureste de México impulsando la actividad de siembra de maíz para ensilado del mismo. Soy José Hernández López, del Rancho de la Gloria.
nombre es Gilberto Guillén Trinidad. Y el mío es Gilberto Guillén Aguilar. Somos presidentes del Rancho Ojo de Agua, aquí donde estamos presentes. Soy Gerardo Martínez, propietario de Finca Las Brisas. Lo primero que nos damos cuenta es el poder de germinación de la planta. Ya no germinaba igual, no brotaba igual la planta. Un 70%, un 100% son 70% y con la marca de semilla de cal hemos obtenido más o menos un 90%, 95%. Consumíamos silo de sorgo forrajero, era comprado en esas ocasiones y optamos por empezar a elaborar nuestro propio silo. Estamos sembrando el maíz con decal, preparando los sementales con silo. Pues donde vemos el beneficio muy rápido es en la producción de leche. Aquí los campeones los alimentamos con silo, con semilla de cal. Se ve una ganancia de peso mucho mayor. ¿Cuál es el resultado? Por más producción de leche, el ganado esté más gordo, ¿no? En el tiempo de esquiaje, que es donde más se necesita. Una mayor incidencia de problemas uterinos. Bien, vamos entonces ahora a platicar del efecto de la hipocalcemia sobre la reproducción. Nuevamente en este estudio, una serie de estudios que han hecho en la Universidad de Florida, es que evalúan el porcentaje, en este caso el porcentaje de vacas ciclando, ¿sí?, al día 49 después del parto, dependiendo de, en este caso, por ejemplo, las vacas sanas, las vacas que no presentaron ningún problema, el 91.1 ya estaba ciclando. Si presentaron una sola enfermedad clínica, el 88.3 estaba ciclando, es decir, en este caso, aquí la ausencia de un número me dice que no hay una diferencia estadística sobre esto, o sea, se comportan igual una vaca sana y una vaca que presenta una sola enfermedad clínica. Si presentó distocia, ¿sí?, si presentó metritis, obviamente aquí ya vemos que hay un menor porcentaje de vacas que están ciclando al día 49 posparto. Y bueno, fíjense aquí muy importante, si las vacas presentan neumonía, diarrea, cojeras, por supuesto el porcentaje de vacas ciclando al día 49 pues es mucho menor con respecto a las vacas sanas. El efecto cuando las vacas presentan una enfermedad subclínica, si no presentan ninguna enfermedad subclínica, es decir, están sanas, bueno, pues el 94.8 está ciclando al día 49 posparto. Si presentan una sola enfermedad subclínica, ya hay un efecto significativo, el 89.6% se encuentra ciclando solamente, y cuando hay múltiples enfermedades subclínicas, el 83.5%. Y vean aquí, en el caso de enfermedades subclínicas, si presenta, en este caso, una concentración mayor de 0.7 milimoles de ácidos grasos libres, es decir, movilizó demasiada grasa, pues tiene un efecto sobre la reproducción, en este caso sobre el porcentaje de vacas que están ciclando al día 49 posparto. Lo mismo para las vacas que tienen beta-hidroxibutirato, y fíjense aquí otro dato importante. Están tomando un valor de 0.96 milimoles como punto de corte, ya no el 1.2 que normalmente se maneja. O sea, digamos, es un poquito más exigente este valor para decidir si la vaca está en cetosis subclínica. Y también importante esto, si la vaca hizo hipocalcemia, o sea, si tuvo menor de 2.4 milimoles, hay un efecto entonces sobre ese porcentaje de vacas que están ciclando al día 49 posparto. Y de manera muy similar sobre la fertilidad al primer servicio.
En este caso es algo muy similar, o sea, todas las enfermedades van a tener un efecto. Vean el porcentaje de vacas gestantes al primer servicio con respecto a las vacas sanas. ¿Okay? Y este estudio me gusta mucho porque normalmente hemos tratado de estudiar el efecto de la hipocalcemia. Cuando solamente medimos si las vacas tuvieron hipocalcemia, por ejemplo, en este caso, miren, la fertilidad no se encontró una diferencia estadística significativa, es decir, no es diferente. Bueno, si ustedes ven el número y le presentan esto a sus patrones, pues por supuesto que se van a preocupar, ¿no? Porque nos está pegando, pero bueno, en cuestión estadística estamos viendo que no hay un efecto, pero solo si presentan hipocalcemia. Pero si esa hipocalcemia, como lo vimos anteriormente, agrava la metritis, endometritis, metritis puerperal, entonces sí vamos a encontrar ese efecto. ¿Sí? Vean, si la vaca tuvo metritis, el 38.6 va a quedar gestante solamente al primer servicio. Esto es una curva de supervivencia, es una forma de analizar el número de vacas que van quedando gestantes después del tiempo, después del parto. En este caso, obviamente, empezaron el día 50, o sea, tuvieron un periodo de espera voluntario de 50 días, y entonces las vacas que tuvieron normocalcemia van quedando gestantes mucho más rápido. Las vacas que hicieron hipocalcemia subclínica, pues obviamente por esta menor fertilidad al primer servicio, tenemos se van abriendo más. Bien, ahora para tratar el siguiente punto, antes de platicar de la prevención, vamos a hablar entonces de la regulación de la hipocalcemia. En este caso, muy importante, la hipocalcemia se presenta obviamente porque la glándula mamaria empieza a sintetizar calostro y en calostro se produce se secreta una gran cantidad de calcio. Entonces, bueno, hay unos sensores en la glándula mamaria, ¿sí? En este caso, el receptor sensible a calcio que detecta la concentración sérica de calcio para regular cuánto calcio va a salir a través de esa glándula mamaria. Hay otra hormona, en este caso la proteína relacionada con la paratormona, que lo que va a hacer es que haya calcio disponible para la síntesis de ese calostro. Entonces, cuando hay esa pérdida de calcio a través de la glándula, disminuye la concentración sérica de calcio y ese sensor sensible a calcio se va a activar en la glándula paratiroides. El mismo sensor también se expresa a nivel renal, donde el riñón va a regular entonces la salida de calcio a través de la orina. Si esta medida o esta regulación de calcio a nivel renal no es suficiente para conservar las concentraciones normales de calcio, se activa entonces la secreción de paratormona, o se activa este receptor, para entonces esa paratormona lo que va a hacer es en el riñón activar una enzima para activar a la vitamina D. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle sobre este mecanismo de activación de la vitamina D. Y fíjense algo aquí muy importante, para que haya una adecuada secreción de paratormona es súper importante que exista una cantidad suficiente de magnesio. Si no hay magnesio, no se secreta adecuada cantidad de PTH y por supuesto se complica todo el cuadro. Bien, si la PTH se puede secretar porque hay una adecuada concentración de magnesio, la vitamina D ya activa en el riñón, entonces va a actuar sobre el hueso y en hueso lo que va a hacer es la resorción ósea, o sea, liberar calcio y fósforo también, ¿no? que como platicaban en la charla anterior, cumple un papel pues, muy importante sobre todo el metabolismo energético y del sistema inmune, estos dos elementos. Bueno, el mismo calcitriol, que es el nombre de la vitamina D ya activa, calcitriol, pues va a actuar entonces a nivel intestinal sobre receptores, donde lo que va a hacer es absorber calcio y fósforo, ¿sí? Para lograr el objetivo final, que es aumentar la concentración plasmática tanto de calcio como de
fósforo, siempre y cuando la vaca haya comido y en el intestino existan estos minerales. Algo aquí muy importante es que el número de receptores para vitamina D disminuye con la edad. Entonces, esa gráfica que veíamos al inicio, que la incidencia es más alta de hipocalcemia en las vacas entre mayor número de partos tenga, pues está relacionado precisamente con la edad, con este factor. Incluso pues a nivel, en muchas especies se ha estudiado esto a nivel humano, cuando tenemos mayor riesgo de osteoporosis, pues precisamente cuando llegamos a la edad adulta, ¿no? Por esa disminución tanto en los receptores como en la capacidad de síntesis de la vitamina D. Entonces, en el caso de bovinos, se ha evaluado algunas razas como por ejemplo Jersey, es mucho más susceptible a la hipocalcemia precisamente porque tiene una menor capacidad de expresión de receptores a vitamina D. Y en este caso, a manera de pregunta y de inquietud, bueno, nos falta muchísimo evaluar ahí qué es lo que regula esa expresión de receptores en ciertos momentos y en un momento importante, en este caso, durante el periodo de transición. Vamos a entrar un poquito en detalle sobre este mecanismo de la activación de la vitamina D, porque en este caso, bueno, tenemos unas cuestiones bastante importantes. La primera cuestión es que la vitamina D se produce gracias a la radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta lo que hace es convertir el 7 de hidrocolesterol en previtamina D3 y posteriormente por una reacción térmica, por la temperatura normal que tenemos en el cuerpo, esta previtamina D3 se convierte a vitamina D3. Tenemos otras fuentes de vitamina D, que sería obviamente la que aportamos en las dietas, y otra fuente adicional pues es la que inyectamos. Entonces, de cualquiera de estas tres fuentes, inyectada en dieta o la que sintetiza el animal, gracias a la radiación ultravioleta, bueno, pues eso va a llegar a sangre, donde existe una proteína transportadora de esa vitamina y va a llevar entonces a la vitamina D al hígado. Y en este caso importante, existe en el hígado una enzima que se llama 25-hidroxilasa, y esta va a convertir la vitamina D en 25-hidroxivitamina D o calcidiol, ¿sí? Y esto, cuando nosotros medimos el nivel de calcidiol en la sangre, podemos determinar el estatus de vitamina D de una vaca. Aquí, súper importante, y es una de las partes donde entra, pues hay una interacción pues interesante. No sabemos cómo una lipidosis hepática provocada por un balance energético negativo afecta entonces la síntesis de calcidiol. Es probable que esté afectada, pero no se ha estudiado de manera profunda, a menos que me lo desmienta el doctor Lor. Bien, entonces, bueno, pues ahí está una inquietud, es alguna de las cosas que estamos trabajando ahora. Posteriormente, decíamos que cuando había esa hipocalcemia y se secretaba la PTH lo que va a hacer entonces es activar a nivel renal otra enzima, que es la 1-alfa hidroxilasa, y lo que va a hacer es convertir el calcidiol en calcitriol, es decir, le va a agregar un grupo hidroxilo a la molécula, y ahora en lugar de llamarse
1,25-hidroxivitamina D, se va a llamar 1,25-hidroxivitamina D. Para quien se les dificulta bioquímica ahí en sus clases, bueno, pues es una cuestión muy sencilla. 25-hidroxilasa hace 25 vitamina D. La 1-hidroxilasa hace la 1,25, ¿ok? Entonces, calcidiol, que se produce en hígado, y calcitriol, que se produce en el riñón. Cuando la vaca antes del parto está comiendo un exceso de calcio o de fósforo, pues va a tener concentraciones ligeramente altas o dentro del límite superior de calcio o de fósforo a nivel sanguíneo. Eso le va a llevar una información errónea al metabolismo porque se va a producir menor cantidad de 1-alfa-hidroxilasa. O, por ejemplo, un exceso de cationes como sodio y potasio, lo que van a hacer es que el pH de la sangre lo van a mantener arriba de 7.45 y eso dificulta entonces la acción de la PTH para activar la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, el efecto de esto es que hay una menor expresión de la 1-alfa-hidroxilasa y por lo tanto una menor producción de calcitriol, es decir, de vitamina D3 activa. Otra vez, es muy importante entonces, por ejemplo, en el caso de sales aniónicas, tener pHs por ahí del valor de 7.35. No estamos hablando de una acidemia, sino que estamos hablando de un estado ligeramente ácido. Eso lo que va a incrementar es entonces la afinidad del receptor de la PTH y llevar un mensaje de manera adecuada. Y fíjense aquí otra vez el magnesio, súper importante. Para que se produzca este AMP cíclico y que se active la 1-alfa-hidroxilasa, pues se requiere dos cosas: la acción de la PTH sobre su receptor y magnesio. Si existe adecuada cantidad, o sea, estoy usando sales aniónicas y el pH es adecuado, pero no hay magnesio, pues entonces ese mensaje no se lleva de manera adecuada. Por otro lado, puede haber magnesio, pero el pH es ligeramente alto, pues entonces la afinidad de la PTH con su receptor no es tampoco adecuada. Bien, para entrar en la cuestión de prevención, por supuesto, entendiendo toda la parte anterior, pues lo que se ha hecho, y estos fueron los primeros mecanismos de prevención de la hipocalcemia, es limitar en la dieta preparto los niveles de calcio, de fósforo. Ya de manera un poco más reciente estamos hablando de los años 80, limitar el sodio y potasio porque se vio que eso incrementaba el pH. Entonces, bueno, pues eso nos ha ayudado. Hay otros mecanismos, por ejemplo, el usar agentes como la zeolita A, fitatos, que lo que hacen es, si la dieta está alta en calcio, secuestran el calcio y entonces estamos semejando una dieta baja en calcio, que sería el mecanismo. El problema con estos es que no solamente van a quelar el calcio, sino que se pueden llevar otros minerales por ahí. Y por supuesto lo que más se ha utilizado pues, es el uso de sales aniónicas, que es totalmente contrario a esto, ¿verdad? Es decir, usar cloro y sulfatos para hacer un balance aniónico negativo. Esos datos que les mencionaba de las incidencias de hipocalcemia subclínica son incluso utilizando sales aniónicas, es decir, las sales aniónicas nos han ayudado muchísimo para prevenir la hipocalcemia clínica, pero en la hipocalcemia subclínica todavía tenemos un problema bastante fuerte. Bueno, se han utilizado otras estrategias, como por ejemplo el ordeño previo al parto, ordeño parcial de calostro. Sí, fue un trabajo que hicimos aquí y obviamente no encontramos ningún efecto, o sea, ordeñar de manera parcial no funciona. Si la vaca va a perder calcio, lo va a perder. Y si hace hipocalcemia, no es por la cantidad de calcio que pierde. Ese es un detonante nada más. Pero si no tiene la capacidad fisiológica para regular calcio, pues la vaca va a hacer hipocalcemia subclínica. ¿Qué más se ha usado? La administración de calcio intravenoso posparto. Bueno, lo que se ha visto es que ese tratamiento pues es maravilloso para vacas que están ya tiradas. Pero para vacas que acaban de parir, no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el calcio lo administramos, incrementa muchísimo y a las 4 horas las vacas ya están casi a los mismos niveles que antes. Entonces ahí lo que hacemos únicamente es confundir al sistema fisiológico de regulación de la calcemia.
Se utilizan otras cosas, por ejemplo, administración de propionato de calcio. En un trabajo que hicimos, administramos calcio intravenoso más propilenglicol para proveer un poquito más de energía. El calcio subcutáneo, ¿sí? Que lo que se busca es precisamente esto, desde el primer día tener concentraciones más altas de calcio. Sí, ahora se están utilizando estas sales de calcio, tratando los primeros días posparto para lograr incrementar esa concentración de calcio, lo cual se logra. Me voy a saltar esta, no voy a entrar más. Otra que se está haciendo, otra estrategia es administrar calcitriol directamente. El problema con el calcitriol es que del calcidiol que se produce en el hígado al calcitriol que se produce en riñón, no es un sistema tan rápido, se puede tardar más o menos unas 24 horas, entonces lo que se hace aquí es administrar calcitriol directamente y bueno, tiene buenos efectos. Y bueno, por último quiero mencionar esto otro que estamos haciendo, que es la administración de prostaglandina F2 alfa en las primeras horas posparto y una segunda aplicación a las 48 horas. Este trabajo empezó obviamente desde el punto de vista reproductivo y lo que se ve es que en este caso, los animales tratados, el 3.3 hicieron retención de placenta, mientras que las vacas sin tratamiento, el 10.1 con retención. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, en eso estamos trabajando. Hicimos un estudio para ver si la prostaglandina incrementa concentraciones de calcio. Lo que vimos es que sí hubo incremento en la concentración de calcio, pero esa diferencia se presentó hasta el día 7 posparto. El mecanismo de cómo lo logra, pues no lo sabemos. Pero bueno, ese pudiera ser uno por el cual la prostaglandina nos ayuda entonces para prevenir la retención de placenta y todos los problemas de salud uterina posteriores. Bueno, el punto aquí importante es cuidar la condición corporal, ¿sí? Evitar que las vacas tengan más de 3.5 puntos de condición al parto para que se estimule el consumo de alimento, o sea, mantener el consumo de alimento en estas vacas. Por supuesto, hay otros temas importantes relacionados con bienestar, no quiero ahondar más en eso, que en alguna plática más adelante lo vamos a ver, pero el punto aquí es mantener el consumo de alimento. Bien, y como conclusiones, la hipocalcemia agrava el balance energético negativo y por supuesto agrava la inmunidad. Las enfermedades uterinas van a afectar la reproducción y con ello la producción de leche. La vía subcutánea es probablemente la más adecuada para tratar vacas con hipocalcemia subclínica porque la absorción se hace de manera más lenta, no como la administración intravenosa, que es un tratamiento mucho más rápido. Y bueno, debemos continuar todavía trabajando, creo, de la mano entre la academia y entre los productores y los veterinarios de campo, bueno, para desarrollar e investigar sobre programas que reduzcan estas enfermedades que van a afectar, por supuesto, el bienestar animal. Y bueno, pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Este programa es patrocinado por Bayer, Sanidad Animal, Decasilos, más leche, más carne, DAO AgroScience, soluciones para un mundo en crecimiento, AgriBrands Purina, líder en nutrición animal.